Hola chicos, espero que se encuentren bien. Pues en esta ocasión vamos a empezar lo que es la unidad número 6. Esta unidad tiene que ver un poquito con lo que son los sistemas de medición, tanto de longitud, volumen y algunos que vamos a ver próximamente en las otras clases. Decirles que la unidad 5 ya se concluyó. Por tal motivo, los estudiantes que tengan tareas pendientes, pues tratar de cumplir con las mismas y entregarlas para que puedan tener notas de la quinta parcial. Además, decirles que aprovechen esta unidad, es la sexta unidad, la última del año lectivo, y tenemos que tratar de entregar todos los trabajos con puntualidad y bien hechos. También no olvidarse que se revisará el portafolio al final de esta unidad, así que no dejar de lado esa partecita del portafolio, ya que es muy importante, es una nota para ustedes. Se les dio el tiempo suficiente, así que por favor de ir completando el portafolio con las tareas que enviemos de esta unidad. Bueno, para empezar, pues tenemos que el día de hoy vamos a ver el sistema métrico decimal. Para eso, pues hemos puesto aquí unas definiciones que nos da el texto y otra que pienso que ustedes también es importante que conozcan. Dice, el sistema métrico decimal es el sistema de medición incluido en el sistema internacional utilizado para medir magnitudes como longitud, área, volumen, masa y capacidad. Bueno, entonces como aquí nos dice, un sistema métrico decimal es un sistema diseñado para medir, ¿ya? El cual se encuentra en el sistema internacional. El sistema internacional de medición, pues, es como les digo, es un ente o una forma en la cual los diferentes países se han puesto de acuerdo para utilizar esa misma magnitud o esa misma unidad de medir. Entonces, como ustedes pueden saber, hay, por ejemplo, en la parte de temperatura, grados Celsius, grados Fahrenheit, grados Kelvin. Entonces, antes, cada país tenía su sistema de medición. Entonces, digamos que Estados Unidos hacía con grados Celsius, Europa hacía con grados Fahrenheit. Y así, cuando tenían que conversar o realizar algún trabajo entre estas dos partes, pues no se ponían de acuerdo. Por lo tanto, se creó el sistema internacional. En este sistema internacional, pues nosotros vemos que ya se maneja una sola unidad de medida. Es decir, por ejemplo, el metro es el sistema internacional o la unidad de medida internacional de este sistema de longitud. ¿Okay? Entonces, este sistema es para hablar un mismo idioma entre todos los países del mundo. Pero ustedes dirán, ¿qué es medir? Pues es, como nos dice ahí, es el acto de comparar una cantidad determinada de algo con una unidad de medida. Entonces, para nosotros medir o medir es comparar, hacer una comparación entre qué, entre algo que nosotros queremos medir, sea este un objeto, y una unidad de medida, para saber cuántas veces se repite esta unidad. Y muchas veces nosotros hemos utilizado nuestros dedos, nuestra mano para hacer algunas mediciones. Por ejemplo, si nosotros cogemos un cuaderno y decimos cuántas cuartas tiene, pues ahí estamos haciendo la comparación entre la medida del cuaderno y nuestra cuarta de la mano. Y vamos a ver cuántas cuartas quedan en el cuaderno y estamos realizando esta comparación. Eso sería con respecto a lo que es medir. Y pues aquí les he puesto unas imágenes donde tenemos algunos ejemplos de medidas. Por ejemplo, podemos medir la longitud de un bus, podemos pesar unas uvas, podemos medir el tiempo, podemos medir el volumen, podemos medir la temperatura, como ahora en esta ocasión por el virus se está haciendo al ingresar en cada uno de los diferentes locales. Les he puesto ese ejemplo. Entonces estas de aquí son variables o magnitudes que se pueden medir. Entonces aquí tenemos la longitud, podemos medir con un metro. Las uvas podemos pesar con una balanza. El tiempo podemos medir con
cronómetro, la temperatura con un termómetro, y así tenemos instrumentos que nos ayudan a medir cualquiera de las magnitudes que nosotros queramos, ¿sí? Hay diferentes tipos de magnitudes que posteriormente en las otras clases vamos a revisar. Luego de esto entonces tenemos dos tipos de medidas, medidas directas y medidas indirectas. Y aquí les he puesto la definición. Las medidas directas son las que nosotros podemos medir, valga la redundancia, con un instrumento directamente. O sea, hay un instrumento específicamente para determinar esa medida. Por ejemplo, ahí les he puesto solo dos, la longitud y la temperatura. Entonces, ¿qué instrumento nosotros podemos utilizar para medir la longitud? En nuestra casa podemos utilizar la cinta métrica para medir el largo. La longitud se refiere al largo de algún objeto o de algo. Podemos utilizar la cinta métrica, podemos utilizar nuestra regla, podemos utilizar un escalímetro, que son instrumentos que nos ayudan a medir la longitud. Y por eso la longitud es una medida directa, ya que hay un instrumento directo para medir esto. La temperatura de igual manera es una medida directa, ya que nosotros tenemos un instrumento para medir este tipo de magnitud. ¿Y cómo se llama ese instrumento? Pues puede ser el instrumento digital, el termómetro digital, perdón, o cualquier otro termómetro de mercurio. Okay, entonces, estos instrumentos permiten medir algunas magnitudes y por eso se les considera medidas directas. Y las medidas indirectas, por otro lado, no hay instrumentos que nos ayuden a medir este tipo de medidas, ¿sí? Por lo general, las medidas indirectas ya utilizan otras medidas directas para ser calculadas, o generalmente se utiliza alguna fórmula matemática para encontrar este tipo de medidas indirectas. Y yo les puse ahí, por ejemplo, el área y el volumen. Entonces, para calcular el área de un triángulo, pues sabemos que tenemos que utilizar una fórmula, base por altura sobre 2. Estamos utilizando una fórmula matemática, no hay un instrumento que nos permita medir el área. Para medir el volumen o para calcular el volumen, pues se utiliza una fórmula. De igual manera, no hay algo que nos permita calcular directamente el volumen de un cubo, de un cuerpo, ¿sí? Entonces tenemos que utilizar fórmulas para calcular las medidas indirectas. ¿Entendida la diferencia? Okay. Medidas directas podemos medir con instrumentos, medidas indirectas tenemos que medir o tenemos que calcular por medio de fórmulas matemáticas por lo general. Y aquí les he puesto algunos ejemplos. Les voy a dar un tiempito para que ustedes identifiquen cuáles serían las medidas directas y cuáles serían las medidas indirectas. Listo. A ver, ya identificaron, pues vamos a ver. Esta de aquí, la altura del niño, pues sería una medida directa, ya que ahí al lado del niño tenemos un instrumento, una especie de metro que nos va a ayudar a medir cuánto mide este niño. ¿Cuál será otra medida directa? Pues la de acá, la de la temperatura, como ya les había puesto en el ejemplo anterior. Tenemos que el termómetro nos sirve para medir la temperatura, son instrumentos y se pueden medir por medio de ellos. ¿Cuál más? También le puse este corredor. Podemos medir el tiempo que este corredor utiliza al llegar a la meta, a unos 100 metros. Entonces, ¿cuál es el instrumento aquí? El cronómetro, ¿sí? En todos estos tres tenemos un instrumento que nos permite medir directamente. Y por el de acá, pues, ya tenemos las medidas indirectas. Por ejemplo, calcular el volumen de ese prisma que se encuentra ahí. Para eso pues tenemos que utilizar una fórmula matemática, ya que no hay un instrumento que nos permita identificar el volumen directamente.
Y también el de acá, pues les puse un estadio con unas medidas, calcular el área o encontrar el área. No podemos medir el área con algún instrumento, pero sí podemos calcularlo con alguna fórmula matemática. Y como usted sabe, el área de un rectángulo es base por altura, y ahí tenemos la altura y la base. Para calcular el área tendríamos que multiplicar. Entonces, ojo con este, poder identificar cuáles son medidas directas y cuáles son medidas indirectas. Luego de esto vamos viendo que se utilizan algunos instrumentos para medir las magnitudes, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Sabemos que algunos instrumentos tienen buena precisión, son más precisos que otros. Y de ahí sale esta partecita de aquí que es los errores en la medición, ¿sí? Entonces, cuando se conoce el valor exacto que tiene un objeto o que se dice de este objeto, podemos calcular el error de un instrumento cuando se mide con él. Y hay dos tipos de errores, el error absoluto y el error relativo. Y aquí tenemos las dos fórmulas de los errores. El error absoluto, que dice que es igual al valor absoluto del valor real menos el valor medido con el instrumento, ¿sí? Entonces aquí ya vamos a aplicar los conocimientos que vimos anteriormente de valor absoluto y de suma y resta de números enteros. Ahí vamos a aplicar, ya vamos a ver. Y el error relativo, pues, que nos dice que es la relación. ¿Qué es la relación? Pues la división, como está ahí, entre el error absoluto y el valor real del objeto, ¿sí? Entonces les voy a dejar un momento para que copien estas fórmulas de aquí. Listo. Estas fórmulas tenemos que tener en claro porque vamos a utilizar en los ejemplos posteriores. Aquí tenemos un ejemplo, dice, al medir una tabla con un flexómetro es un instrumento de medida, un metro, se obtiene la medida de 5,68 metros. Ya entonces usted tiene una tabla, coge su metro, le mide y le da que mide 5,68 metros. Hasta ahí la primera parte. Dice. Luego nos dice calcular el error absoluto del flexómetro, sabiendo que el valor real de la tabla es de 5,6 metros. Entonces a usted le dijeron, esa tabla mide 5,6 metros. Sí, ese es el valor que supuestamente tiene que medir, 5,6 metros. Ese sería el valor real, ¿ya? Y vamos a ver, aquí está la fórmula, ¿no? El valor real de esta tabla sería 5,6 metros, que es lo que le dijeron a usted que debía medir esa tabla. Pero cuando usted midió con el flexómetro le dio 5,68. Ese sería el valor medido, 5,68. Y lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la fórmula. Y tenemos aquí el error absoluto, entonces es el 5,6 que sería el valor real menos 5,68 que sería el valor medido. Resolviendo eso, pues nos queda el error absoluto es igual al valor absoluto de menos 0,08, ¿sí? Haciendo esa operación nos queda esa partecita. Y como habíamos visto nosotros en los temas anteriores, el valor absoluto no puede ser nunca negativo. Así que esas liñitas significan el valor absoluto y se va a convertir en positivo. Por lo tanto, podríamos decir que el error absoluto de este flexómetro es de 0,08. Listo. Este con respecto al error absoluto. Ahora vamos a ver un ejemplo del error relativo. Dice, Dayana compró un rollo de tela que según el fabricante tenía 29,56 metros. Esta partecita de aquí, el 29,56 metros, sería el valor real, ¿sí? Pero al momento de medirlo con su cinta métrica, ella descubre que el rollo mide 29,56
0,03 metros. Calcular el error relativo. Entonces, la fórmula del error relativo nos dice que es igual al error absoluto dividido para el valor real, ¿sí? Pero para aplicar esta fórmula nosotros tenemos que encontrar primero que el error absoluto. ¿Y cómo encontramos el error absoluto? Aplicando la fórmula anterior. El error absoluto es igual al valor real menos el valor medido. Entonces, el valor real que le dijeron a Dayana que medía este rollo de tela es 29,56. Y cuando ella midió encontró que mide 29,03 metros. Haciendo esta operación pues nos queda que el error absoluto es 0,53. ¿Cómo se encuentra ahí? Una vez que nosotros encontramos este error absoluto pues vamos a reemplazar en la otra fórmula. Y nos quedaría de esta forma. El error relativo es igual al error absoluto, que es el que calculamos, 0,53, dividido para el valor real que le dijeron a Dayana que medía. En este caso es 29,56. Haciendo esta operación nos queda pues que el error relativo es 0,017. ¿Sí? Y podemos calcularlo en porcentaje, que nos quedaría el 1,7% de error que tendría su cinta métrica de Dayana. ¿Sí? Esto sería con respecto a los dos ejemplos que vamos a ver el día de hoy. La tarea, pues, de la página 225, realizar el ejercicio número 1, el ejercicio número 2 y el ejercicio número 7. ¿Sí? En el 1 tiene que identificar, dice, determina cuáles de las siguientes variables son magnitudes y escribe una unidad que usarías para medirlas. Les voy a ayudar el literal A, la simpatía de una persona. La simpatía de una persona nosotros no podemos medir, por lo tanto no es una magnitud. Y así tenemos que ir escribiendo. Por ejemplo, yo les puedo poner el diámetro de una pelota. Nosotros sí podemos medir, ¿verdad? El diámetro de una pelota, pues podemos medir, es una magnitud de longitud que se puede medir. ¿Y con qué podemos medirlo? Pues con una regla, un metro, una cinta métrica, un calibrador, etc. ¿Sí? Entonces así tiene que hacer el ejercicio 1. El ejercicio número 2 dice, indica qué magnitud podrías medir con las siguientes unidades. Ahora, ¿qué puede medir usted con el grado centígrado? Es algo fácil. ¿Qué puede medir con el centímetro? ¿Qué puede medir con los minutos? Entonces, ¿qué podemos medir? Identificar qué nosotros podemos medir con esas de ahí. Y pues la 7 es algo más de pensamiento, de lógica, ¿sí? Entonces estos tres ejercicios están súper fáciles para que ustedes los puedan realizar. Y otro ejercicio es, dice, Luis compró un rollo de cable en el cual le dijeron que medía 22,092 metros. Pero al momento de medirlo con su flexómetro encuentra que en realidad el cable mide 22,148 metros. Calcular el error relativo del flexómetro. Es parecido al segundo ejercicio que hicimos de ejemplo. Así que revise otra vez el video y puede realizar tranquilamente esta tarea. Espero que haya sido claro, que hayan comprendido todo. Un buen día.